Ok, bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Francisco Pesante González. ¿Cómo está todo? Todo bien, y gracias por la invitación a tu programa. Llevamos un tiempito tratando de coordinar porque trabajas con historia, no, trabajas con humanidades digitales, que es algo que a mí me llama Correcto. mucho la atención. Y también ha colaborado con gente de Chile. Yo he tenido gente de Chile aquí. Uno de mis metas es ir para allá. De hecho, me encanta el acento de ellos y todo, y creo que tiene una cultura fantástica. ¿Has podido viajar a Chile? No, no he tenido oportunidad de ir a Chile. Lo más lejano que he llegado así para el sur es a Panamá. Mano, tengo que decirlo, los panameños ha sido notoriamente difícil para conseguir este podcast. He hablado como con 3 de ellos y nada que ver. Son como que medio apáticos. Sí. Yo por Sí, lo pues. menos el tiempo que estuve por ahí también estuve revisando cómo era la escena de Ajá. la academia, en el ámbito histórico y la producción historiográfica y fue muy poco lo que pude poder visitar o conocer. Okey, me imagino que estás considerando, y si me voy de Puerto Rico y me meto en Panamá y cambio. No, se parece mucho a Puerto Rico, así que no sería mucho avance. Bueno, bueno, pero tienen luz todo el tiempo, me imagino. No seguro, no tienen Allá no huracanes. se va la luz. Me llamó la atención de que tenían techos de aluminio y preguntaba, y me decían que es que no hay huracanes. ¿Decían eso? Tienen temblores, tienen vaguadas, pero no llegan huracanes, así que no tienen problemas de los vientos con sus casas. Interesante, interesante. Vamos a ver si algún día entonces traigo a algún panameño, pero mano, de verdad que han sido sí, han sido complicaditos conseguirlo para el podcast. Vamos a ver. Para la gente que no está familiarizada con su trabajo, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, mi 8 a 5 es como gerente de proyecto en el Instituto de Estadística. Allí llevo ya 15 años. Entré allí en el año 2010 como data entry. Anterior a eso, he trabajado como analista de proyectos y planificación en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. O sea que la mayoría de mi adultez pues lo he trabajado en el servicio público. En el año 2007 completé mi maestría y ya en el año 2010 pues también como part-time estuve dando clases en diferentes universidades como University of Phoenix en Guaynabo, Ana Geméndez en Gurabo y Nuke University también, clases de humanidades específicamente. Así que siempre me he mantenido moviéndome entre esos 2 campos, el servicio público, y la academia. Y ya en los últimos años, pues, me he dedicado full al servicio público, ya que cuando logré el ascenso a gerente de proyectos, pues, es un tipo de trabajo que demanda mucho más tiempo, mucho más energía. También allí, pues, estaba ahí trabajando como coordinador del programa de academias y talleres del Instituto de Estadística. Así que para evitar también algunos conflictos de intereses, como cuando trabajaba en Sagrado Global, que es como la escuela de desarrollo profesional, particularmente en la certificación de Data Science, entonces dejé de lado los compromisos académicos para dedicarme de lleno a mis labores dentro del Instituto de Estadística. En el ámbito Cuando hablas de humanidades. historiográfico, sí, en el ámbito Ajá. historiográfico, la tesis mía de maestría fue dedicada al tema de los arrestos de los macheteros en 185. Ya posteriormente, cuando trabajé con mi disertación doctoral, la que defendí en el año 2021, fue sobre las políticas públicas agrarias en Puerto Rico para el periodo de la industrialización, periodo del 1947 a 1973. Mm. Oh, wow, hay mucha tela para cortar. Yo he tocado temas de aquí de relacionados a los macheteros y recientemente toqué un tema relacionado a la agricultura en Puerto Rico, pero en el siglo XIX. A mí me da gracia porque hay gente que escucha este podcast que me dice, bueno, tú le pones un título con un tema específico a los episodios, usualmente terminas hablando de otras cosas, pero me da gracia porque yo siempre le digo a la gente que participa en este espacio, esto es espontáneo y es orgánico, pero esa avenida me gustaría tomarla aunque sea momentáneamente, porque eso es un tema que yo nunca he tocado en este espacio. ¿Qué me puede decir a grandes rasgos de la industrialización de Puerto Rico en esos años? Bueno, muchas veces cuando uno lee los libros generales de historia de Puerto Rico, Ajá. siempre se plantea que cuando se da presto manos a la obra, el gobierno prácticamente abandona la agricultura. Y más o menos, pues, esa era la hipótesis que no quería documentar. Viniendo del ámbito de las estadísticas gubernamentales, pues ya uno conocía algunos repositorios de información muy valiosa sobre las estadísticas gubernamentales, particularmente lo que se llama como el censo agrícola, que se publica cada 10 años. Y otra fuente es el informe de ingreso bruto agrícola del Departamento de Agricultura, que recoge información sobre la producción y el valor de los diferentes renglones agrícolas y pecuarios también.
Y yo decía, mira, pues aquí tengo una cantera de información y quiero ver cómo es que en efecto se puede documentar dicha falta de auspicio del gobierno a la agricultura. Y para mi sorpresa, pues realmente encontré de que el gobierno llevó a cabo múltiples iniciativas para seguir promoviendo la agricultura y su diversificación. Cuando comienza a ver la crisis de la industria de la caña, muchas de estas empresas que eran privadas comienzan a ser, por llamarlo de alguna manera, nacionalizadas por el gobierno. Pero era un momento dado donde realmente muchas de estas empresas ya no eran tan viables como eran en un principio. Estamos hablando de los años 60, 70, de ya países como Australia, de los mismos Estados Unidos, Luisiana, Texas, comenzaron una producción masiva de azúcar. En el hemisferio americano también teníamos a Brasil produciendo azúcar por miles de toneladas. Y por otro lado, vemos que se comienzan a producir diferentes endulzantes artificiales para esa década de los 60 y 70. Además, pues muchos productos que integraban azúcar dentro de las manufacturas comienzan a sustituir dicha azúcar por el jarabe de maíz. Y de esa manera vemos que producciones relativamente limitadas como las que tenía Puerto Rico, que muchas veces también por sus características topográficas limitaban la mecanización de la siembra, cosecha, pues hacían que se convirtiera en una industria bastante costosa en sus operaciones. Vemos Mm, que también una vez se da el ascenso del populismo, y se logra, en cierta manera, domesticar el movimiento obrero que estaba logrando un auge bastante grande desde la fundación de la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista hasta lo que fue la CGT en los 40, pues vemos que se comienzan a dar muchas relaciones también clientelares entre el gobierno, colonos, grandes centrales y el movimiento obrero también en el ámbito específicamente de la caña. Vemos también que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, en los años 80, decir jíbaro a uno era casi un insulto. Hoy por hoy decir jíbaro es una cuestión de orgullo, pero que era parte de esa idiosincrasia enraizada en la identidad del puertorriqueño, en donde lo que era campestre, lo que era relacionado a lo rural, a la agricultura, era como un atraso. Y pues, se había experimentado diferentes cambios estructurales que obligaron al cambio, no solamente de las aspiraciones de las personas, sino también en la visión del mundo. Y por eso ese movimiento masivo desde los campos a las ciudades o desde los campos a las metrópolis en Estados Unidos, sea Chicago, Filadelfia, New York, entre otros destinos que ya conocemos. Así que esa hipótesis que uno buscaba poder documentar, mayormente con lo que era la revisión de las diferentes legislaciones para la época, así como las estadísticas agrícolas, pues prácticamente se cae el piso. Hubo un auspicio gubernamental a la agricultura, hubo una perpetuación también del monocultivo de la caña por parte de los auspicios gubernamentales. Sin embargo, hubo unos cambios estructurales que no solamente se dieron en Puerto Rico, sino se dieron en todo el Caribe, y en todo el hemisferio en cuanto a las prácticas de producción agrícola, y Puerto Rico no fue la excepción. O sea que realmente el gobierno no podía contra las fuerzas del mercado para poder detener estas tendencias y cambios, no solamente en la economía, sino también en la cultura. Fueron pues parte de esos elementos que no pudo documentar bastante claro para ese periodo y sumamente interesante. Y otros asuntos pues, muy importantes cuando uno revisa, por ejemplo, la reforma agraria, que es como una medida de redistribución de la principal fuente de riqueza, que era la tierra. Pues vemos que, aun cuando existían dentro de ese programa de la reforma agraria tres reglas principales, que eran las fincas de beneficio proporcional, las fincas familiares y el programa de parcelas, que era más bien orientado para los agregados. Fue en ese sector específicamente de las parcelas o las viviendas para los agregados que realmente pues, la reforma agraria tuvo mayor éxito. Proveerle una tierra para que las personas tuviesen un espacio para vivir, algún tipo de cosecha básica, pero era mayormente para poderse desplazar a los grandes centros urbanos y poder conseguir trabajo. Las expectativas que iban creciendo para ese periodo de los 50, 60. Sin embargo, pues, sabemos que el problema de vivienda persistió aun cuando comenzaron a proliferar los residenciales públicos bajo la administración de vivienda pública, comenzaron también a proliferar diferentes iniciativas como los de la Corporación para la Renovación Urbana. Ya para los finales de los 60 y 70, pues sabemos la gran cantidad de rescates de terrenos que se llevaron en Puerto Rico, o sea que estaba ya eso planteando de forma bastante clara y orgánica como muchas personas estaban desesperadas porque no conseguían vivienda. Así que entiendo yo pues, que eso fueron parte de las principales aportaciones, pero no fueron suficientes para atender los males que vivía la población puertorriqueña de la época. Cuando dice rescate de terreno, ¿qué significa eso? Bueno, cuando hay terrenos ociosos por parte del gobierno o terratenientes, las personas pues ocupaban los terrenos para establecer allí sus viviendas
y eventualmente comunidades, eso es lo que me refiero principalmente. Okey. Es Sí, interesante porque usted le llama rescate, para mí no deja de ser básicamente una toma forzosa de la propiedad privada de otro. Eso es otra interpretación, ¿o no? Sí, es donde según como uno se alíe o la perspectiva que uno lo quiera ver. exactamente. Tierras Sí, ociosas siguen siendo tierras ociosas y siempre se puede llegar a algún acuerdo para que se pueden utilizar. En algún momento dado también, pues, se hizo con los mismos agregados. sí. También otra cuestión de ese carácter es cuando la gente de izquierda le llama, ¿cómo es que ellos le llaman a los robos de la Wells Fargo? Apropiación, una apropiación. Yo no le llamo apropiación, es un robo, simple y llanamente es un robo, no deja de ser un robo. Sí. Pero ajá, así es Sí, como se sobre le ese llama renglón, usualmente. pues, yo creo que parte de la investigación que hice sobre el tema también era parte de ese debate y lucha que se lleva también en los foros judiciales, que era para que se reconociera el carácter político del delito. O sea, que no era uno para el lucro personal, como pasa de ordinario con los criminales ordinarios o los políticos, sino que era más bien, pues, para llevar a cabo un planteamiento político y adelantar una lucha. Y entonces, en un momento dado, eso fue uno de los puntos centrales dentro de las mismas luchas legales y negociaciones con la Fiscalía Federal para propósitos de lo que fueron los arrestos de Raúl Fargo, que se reconociera la naturaleza política del delito. Bueno, es un planteamiento, pero ¿qué sentido hace al final del día? ¿Se sostuvo, no se sostuvo? Porque la perspectiva mía sería, okey, es para fines políticos, sigue siendo robo, le robaste el banco. Sí, pero el hecho de, por ejemplo, no tener que restituir el dinero, nuevamente, pues hay un planteamiento ahí político que logra en una plataforma de tribunales mayor exposición. Es, por ejemplo, como decir que el ataque de los nacionalistas al Congreso era para tomar por la fuerza el Congreso y sabemos que no era así. Fue un acto más bien de carácter simbólico que logró repercutir en los diferentes medios y de esa manera esa resonancia internacional que genera lo convierte en una plataforma para la denuncia del colonialismo puertorriqueño. Y el robo del agua del Fago, pues lo mismo, o sea, no fue necesariamente un acto solamente para allegar fondos para la operación de las organizaciones de izquierda, sino que fue Mm, también una plataforma para hacer una denuncia contra el colonialismo puertorriqueño. Para esa década de los 80, pues también se recuerda que estamos viendo un resurgir de las luchas de la izquierda en el hemisferio. Tenemos las luchas de El Salvador, de Nicaragua, o sea, que había un reavivamiento de las luchas de reivindicación política de corte socialista en el hemisferio. Y ese tipo de okey. actividad, como lo que pasó también cuando se explotaron los aviones en la base Muñiz, pues tenía un elemento táctico de confrontación bélica, pero de igual manera, pues también conllevaban unos espacios para hacer unas denuncias a nivel doméstico e internacional. No, bueno, entiendo el planteamiento, pero al final sigue siendo un robo, independientemente del uso que se le quiera dar a ese dinero, es un robo. Me llama la atención otra cuestión que menciona, nacionalización en los años 60. ¿Nacionalización de qué? Pues se da la compra por una gran cantidad de centrales que estaban operando ya de forma peligrosa. Y de esa manera, pues el gobierno llega muchas veces a comprar muchas de estas operaciones como una medida pues de seguir promoviendo la producción de azúcar por los colonos, que eran los principales proveedores de azúcar, y mantener pues también esa clase trabajadora, que no solamente eran braceros o operarios de máquinas, sino también pues tendríamos ingenieros químicos, tendríamos también ingenieros mecánicos trabajando en esas centrales, o sea que no solamente, pues como quien dice, para mantener los empleos pues de la clase trabajadora, sino que también pues, vemos una clase trabajadora también altamente especializada, de que quizás se podía mover fácilmente a otros sectores industriales mucho más cómodos, ¿viste? Y mantener también buenos ingresos, pero eran parte de los elementos que se beneficiaban, por ejemplo, ya en el sureste de Puerto Rico, en el noroeste de Puerto Rico, que fueron pues, de las últimas centrales que fueron cerrando. Yo quiero genuinamente tratar de entender por qué el gobierno va a nacionalizar industrias que primeramente no están siendo comercialmente factibles, que no están generando riqueza, que no están trabajando. ¿Cuál es el interés del gobierno de nacionalizar algo cuando en el mercado no está funcionando? O sea, ¿cuál es la lógica? A mí no me hace lógica. Pues el gobierno hace muchas cosas que no hace lógica, porque ahora mismo también tenemos monopolios como lo que fue energía eléctrica, Sí, y sí, siendo exacto. monopolio, eran monopolios que corrían con pérdida, pues uno no se explica cómo puede ser eso posible. Se Sí, trató de hacer también con acueducto y fue una privatización fallida, y el gobierno sí. tuvo que recogerlo de vuelta. Así que vemos que el gobierno
pues no necesariamente opera para los intereses de la mayoría de la ciudadanía, ni tampoco hace medidas o decisiones muchas veces para el bienestar de Puerto Rico a largo plazo. Así que Mm, tenemos muchos antecedentes sobre eso y todavía hoy en día seguimos viendo para los que son usuarios, por ejemplo, del sistema de transportación de la AMA. ujú, ujú. La única ruta lucrativa que tiene la AMA es la que corre por la Ponce de León y esa ruta es la única que está privatizada. Todas las demás siguen operando por la Administración Metropolitana de Autobuses. O sea que es una norma dentro del gobierno. En su opinión, ¿cuál funciona mejor? La pregunta no la entendí muy claro. Ok, me está diciendo que hay una ruta privada y las demás rutas son administradas por el gobierno. En su opinión, si ha Sí. podido consumir el producto, ¿cuál es mejor? Bueno, la ruta de la Ponce de León es la más frecuentada. Y muchas veces, las veces que yo utilizaba dicha ruta, a horas pico, a veces no tenía que esperar una o dos guaguas porque llegaban repletas entre 7 a 8 o 9 de la mañana. Así que ese servicio pues era mejor porque tenía una frecuencia más recurrente de guaguas buscando a las personas, pero en esas horas pico pues era difícil. Y, por ejemplo, yo soy ahora vecino de Carolina y yo moverme de Carolina a Torrey a trabajar puede implicar 2 o 3 horas, con Mm, suerte si llega la guagua. O sea que nuevamente pues se vendió las rutas que eran lucrativas y las que no son lucrativas pues siguen siendo operadas por el gobierno, que sabemos que son son negocios peligrosos. ok, entiendo. Pero entonces el que me está diciendo que en su opinión funciona mejor es privado. Eso es lo que estoy Correcto, entendiendo. sí. Ok. ¿Por Pero es una de qué? las rutas también de mayor usuarios, también. Sí, Y es ok. la razón por la que se mantiene como un renglón todavía que genera ganancias dentro de lo que es la transportación pública. Esa nacionalización de empresas por parte del gobierno de Puerto Rico en esa década de los 60. Yo estuve hablando recientemente con la doctora Nieve de los Ángeles Vázquez, que me dijo que estaba hurgando en algún archivo y se encontró unos documentos de Tocqueville, gobernador Rexford Tocqueville. Creo que fue en la década de los 20 o 30, el individuo fue a la Unión Soviética a estudiar cómo funcionaba la agricultura, las reformas agrarias que se habían hecho en Rusia. Rinde un reporte en donde, según la doctora Nieves de los Ángeles, el tipo lo único que le falta por decirle es que es comunista, porque es una pleitesía y una forma bien positiva de mirar la organización agrícola soviética. Y que después de eso llega a Puerto Rico y empieza a nacionalizar cuestiones, que eso, como sabemos, es una cuestión profundamente socialista, esa cuestión de la nacionalización. Y que durante la década de los 30 o 40, si no me equivoco que era, él intentó nacionalizar las industrias, las compañías que producían electricidad en Puerto Rico, pero que fue al Tribunal Supremo y falló a favor de las compañías privadas, pero que después, más tarde, logra finalmente nacionalizar la producción eléctrica en Puerto Rico, y entonces eso es lo que se convierte en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Entiende usted que de alguna forma, y yo sé que estas son preguntas complejas, ¿entiende usted que de alguna forma esta mentalidad de nacionalizar compañías de la década de los 60 se heredó de esa administración pasada o no necesariamente hay un nexo ahí? Realmente tendría que estudiar un poco más sobre el tema, pero de lo que he podido escuchar y leer, de lo que se da en esa época de los 40, 50, es que había una producción de energía eléctrica descentralizada por un tipo de compañía privada y parte de la iniciativa lo que buscaba era centralizar y llevar a cabo esfuerzos centralizadores para la producción de energía. Antes pues era la Autoridad de Fuentes Fluviales. Como sugiere también el nombre, pues había parte de la generación que se llevaba a cabo por los diferentes embalses y represas que hay en Puerto Rico. Pero sabemos también pues la adición que tenemos hoy en día por la energía eléctrica. Y en ese sentido pues llegó un momento dado que esa producción que se pueda generar por dicha represa pues es mínima. Hoy por hoy eso no cuenta ni por el 2% de la producción de energía eléctrica. Así que muchas veces entiendo yo que son iniciativas que lleva a cabo el gobierno cuando no hay esa iniciativa por parte del sector privado de llevar a cabo una inversión tan grande o llevar a cabo pues, lo que sería algún tipo de acuerdo tipo cartel para correr de una forma uniforme, organizada, la producción de energía eléctrica. Y sabemos que eso es fundamental para cualquier tipo de proyecto de industrialización, porque la industrialización no corre ni con carbón, ni para aquella época tampoco corría con energía eléctrica, diga, energía solar. Y hoy en día, inclusive, la producción de energía con paneles solares y baterías no da abasto para lo que es la demanda energética de la producción manufacturera Mm, contemporánea. Así que por eso pues todavía pues, seguimos adictos a lo que serían los combustibles fósiles,
aun cuando muchos otros países como Uruguay ha demostrado que sí se puede generar y lograr métodos de generación de energía eléctrica más sustentables. Ok, interesante. Yo personalmente soy de la opinión que, bueno, yo he hablado con tantos socialistas y tantos comunistas en este espacio que ya sé cómo funcionan, ya sé cómo piensan. Entonces yo naturalmente voy a oponer cualquier cuestión de nacionalización, cualquier ayuda gubernamental. Yo voy a poner cualquier empresa gubernamental que busque hacer el gobierno más grande. O sea, en otras palabras, yo soy un tipo bien conservador y bien de gobierno pequeño. Ese es mi ideal. Y precisamente porque lo hemos visto. La nacionalización, por eso le hago la pregunta de la nacionalización de las compañías en los años 60. ¿Para qué el gobierno va a invertir en compañías que en el mercado no producen dinero? No tiene Sí, lógica. El gobierno, el Estado no produce riqueza, solo hace sí. el individuo común y corriente, no el Estado. Muchas veces hoy en día uno escucha constantemente que la solución a todos los problemas sería el cooperativismo. Y cuando Ajá. vemos la reforma agraria, uno de los renglones que se incluyeron las fincas de beneficio proporcional, donde se operaban por su empleado, tenía una capa también gerencial o administrativa, pero el propósito era de que el gobierno ponía un capital inicial, eso corriera por su cuenta y en efecto todas las ganancias se distribuyeran entre sus empleados. Sabemos que un alto gerencial no va a cobrar lo mismo que un bracero, pero vemos que se establecían diferentes iniciativas para poder promover lo que sería la participación de tanto de los trabajadores técnicos, de los altos gerenciales, de los trabajadores técnicos especializados Ujú. dentro de dicha estructura. Pero no seamos ingenuos tampoco, sabemos que el clientelismo político ha sido una constante Claro. durante todo el siglo XX, pero más aún con el auge del populismo, que en ese sentido, mucho de este tipo de iniciativas, como la compra de las grandes centrales que ya estaban en declive, en Ujú. cuanto a empresas que fuesen lucrativas, pues muchas veces, pues, como le planteaba previamente, respondían quizás a ese tipo de dinámicas clientelares en donde por medio de comprar este tipo de corporaciones, pues aseguraban la actividad productiva y lucrativa para parte de los colonos, que eran los principales proveedores de esa materia prima. De esa manera, pues también tenían una base de clase obrera que se mantenía ahí trabajando en una industria que cada vez estaba siendo más mecanizada, o sea que ya no era necesariamente el trabajo de quema y tala, como se hacía antes en la caña para la primera mitad del siglo XX, sino que ya había pues, mucho más integración de maquinaria en todo este proceso, tanto de siembra como de cosecha. Vemos también pues, que hay una gran cantidad de convenios, sistemas de retiro existentes dentro de este tipo de instituciones. Y aún pues, al momento del cierre de la Corporación Azucarera, que fue una institución que se creó en los años 70 Ujú. para reformular y revitalizar lo que era la industria de la caña. En este contexto que ya te explicaba que era mucho más complejo en el sentido de que ya estábamos compitiendo con un mercado internacional con mucho más poder de producción y por ende pues, de un producto mucho más barato. Están surgiendo nuevos sustitutos del azúcar sintético. Y vemos por otro lado que uno de los principales renglones de consumo del azúcar, como son los productos que usan jarabe de maíz, pues ya había sustituido por medio de esa producción del jarabe de maíz lo que anteriormente era ocupado por azúcar de caña. Y Ok. vemos que eso no es un fenómeno solamente exclusivo de Puerto Rico. Sí. Hay un autor cubano que se llama Oscar Zanetti, que escribió un libro sobre el Caribe y el azúcar en el Caribe. Y en efecto, él va repasando durante esas décadas cómo se va el auge y decadencia de la industria de la caña. O sea, que independientemente fuésemos un modelo colonial como en Puerto Rico, un modelo socialista como el de Cuba, o un modelo como el que tenía en República Dominicana, los tres Antillas hispanas, pues sufrimos el mismo destino con relación a la industria de la caña, por Mm. diferentes motivos, pero Sí, impactado por lo que era el escenario internacional de la producción de la caña y su consumo. entiendo. Eso que menciona del clientelismo político, eso puede ser quizás otro nombre para lo que se llama una economía de captura. Una economía de captura puede ser definida como una situación en la que grupos de interés económicos o políticos influyen indebidamente en el gobierno para que las leyes y políticas favorezcan sus propios intereses, a menudo en detrimento del interés público. Hago ese comentario porque ahí no hay un libre mercado. Ahí lo que hay son unos intereses económicos que manipulan el Estado para que trabajen en pro de esos intereses económicos. Y eso sería la antítesis de un libre mercado en donde hay una inversión de capital privado para generar ingresos y es una especie de, en buen castellano, gamble, ¿no? Es como una apuesta
Y ahí al final, a través de la competencia, el que gana es el que administra mejor, el que se adapta, versus en este sistema de economía de captura, que el que se beneficia es el que se alía con el interés, con el Estado, con los senadores, con los legisladores o lo que sea, y eso lo vemos a cada rato en los casos de corrupción. O sea que lo que quiero establecer es una diferencia muy clara de lo que sería un sistema libre de mercado que no existe en Puerto Rico, un verdadero capitalismo versus una economía de captura, que es lo que hemos visto a través de todo este tiempo. Y finalmente me gustaría mencionarle o comentar que eso, entiendo por dónde va la idea del cooperativismo, pero yo quiero que la gente entienda que cuando el gobierno, entre comillas, invierte capital, ese dinero no sale de la nada. Ese dinero es impuestos que nosotros pagamos. O sea que volvemos. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno esté metiendo dinero a ningún tipo de actividad económica porque no lo sabe hacer y porque necesariamente termina mal. Ese es el historial. ¿Qué opina Sí. usted sobre eso? ¿Está de acuerdo o no? Uno de los problemas principales que uno ve en gobierno es también la falta de continuidad en diferentes iniciativas. Y como bien señala, más allá de lo que sería dinero de impuestos, es precisamente la emisión de bonos que nos llevó al país a quiebra, que muchas veces es Ujú, lo que va subvencionando muchas de este tipo de iniciativas también. Por ejemplo, el problema de las escuelas aquí en Puerto Rico es un hecho, hay una baja demográfica, hay menos niños naciendo. Muchas de las personas que están emigrando principalmente son gente jóvenes, o sea que o paren en Estados Unidos o se van para Estados Unidos con sus hijos. Y todo eso afecta a la matrícula, no solamente de las escuelas o de las universidades. El hecho es, esas escuelas que se abandonan muchas veces todavía no se ha saldado, como quien dice, esa emisión de bonos y muchas veces son a 30 años. Y parte de lo lastimoso es eso, que vemos en una edificación en ruinas, cuando se supone que ya se estuviese saldando prácticamente esa emisión de bonos y ya eso sería parte del patrimonio edificado para el mismo gobierno, o sea, que se pudiese convertir en economía, porque tú tienes ahí una propiedad salda, que si hubiese dado el mantenimiento que le corresponde, no tendría que estar entonces generando mayores construcciones, simplemente rehabilitaciones menores. ujú, Así que ese es uno de los problemas que tenemos en gobierno, muchas veces también en la continuidad de proyectos. Llevamos 4, 8 años de administración PNP y vemos que dentro del mismo partido muchas veces se da rivalidades, lucha y falta de continuidad en un montón de iniciativas, buenas o malas, eso tiene un costo. Y tiene un costo, pues, no solamente para nivel de gobierno, sino también en la provisión de servicios para la población en general. ujú. Y es la que nos ha llevado también a estas circunstancias que estamos viviendo de estado de quiebra del gobierno. Así que mayormente, pues, también entiendo que ese factor muchas veces de carácter político, que Sí. afecta y hace que el gobierno, pues, no adopte ni pueda continuar con lo que serían las buenas prácticas, servicio público y la administración pública. Bueno, eso de la emisión de bonos es un gran problema porque realmente para muchos políticos, ¿qué diablos me importa a mí si yo en 8 años me voy de la legislatura y tengo una pensión vitalicia y me muero en la riqueza? O sea, que no hay consecuencias para ese político que toma malas decisiones. O si la compañía que gestionó la emisión de bonos y cobra su comisión es la que me contrata a mí después de que salgo del gobierno. Esos Exactamente, casos también que se han dado. No exactamente. están ahí entonces el conflicto de interés. Estoy Ujú. seguro yo que si como yo como empleado hago una movida como esa, puede caerme penalidades en el ámbito ético o legal. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Claro, Exacto, sabemos pero que la justicia tiene dos varas. bueno, puede ser, sí. El asunto es ese, que para mí el gobierno y el mercado no tienen por qué juntarse para nada. Y de hecho también la cuestión educativa. Yo entiendo quizás la gestión educativa en los años 40, 50 en Puerto Rico, está perfecto, pero yo creo que el gobierno no tiene por qué meterse también en la educación de la gente. Yo creo que idealmente para mí el gobierno administra dos cosas. Una es la cuestión de justicia, la cuestión legal, y otra es la cuestión de defensa. Lo demás, déjaselo al individuo, déjaselo a las familias que lo manejen solo. El gobierno no tiene por qué invertir en cultura, el gobierno no tiene por qué meterse en nada que no es solamente esas dos cuestiones que mencioné, porque es el que tiene el monopolio de la fuerza. No sé si está de acuerdo. No, no comparto tu posición, lo entiendo. Sin embargo, entiendo también por otro lado que
Estamos viendo una colonia y las colonias no son un accesorio. Las colonias son un instrumento de explotación intensivo y ante la falta de inversión de capital en diferentes renglones, en la dimensión educativa, de salud, social, en la forma en que se ha podido atender dichos vacíos de iniciativa o Ujú, capacidad adquisitiva también por parte de la población, ha sido por medio de la intervención del gobierno y los subsidios federales, que sabemos pues también que eso pues conlleva unos alivios inmediatos, pero también unas consecuencias a largo plazo. exactamente. Sí, Hay un crea escrito dependencia. de Edward Said, Development as Freedom, Ujú, que plantea que muchas veces el rol de un Estado benefactor lo que hace muchas veces es, como quien dice, desmotivar ese ímpetu de las personas por superarse, por el orgullo de lo propio, por proteger su vivienda, su comunidad. ujú, Y son elementos pues, que se han estudiado mucho de que los grandes estados benefactores, si bien atienden algunas necesidades puntuales de la población, pero en algunos casos desmotivan a que esas poblaciones pues, tomen un rol mucho más activo en el ámbito económico y político. ujú, Y es también pues, algo que se capitaliza muchas veces. ujú, Y nuevamente caemos al tema del clientelismo político. ujú, ujú, El tú mantenerte dependiente, el tú vivir en una residencia pública por 3, 4 generaciones, te aseguro yo entonces que tiene un trato preferencial, particularmente si eres persona activista dentro de mi línea, ujú. pues son formas pues también de seguir perpetuando el poder por un lado y las dinámicas de Claro, dependencia. claro, 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 claro. Si yo soy el representante del PNP que te hizo, movió a un residencial público en donde paga, qué sé yo, por decirle un número, $60 mensuales de renta y pagas $10 de agua y $10 de luz al mes. Esa gente, yo lo que realmente estoy generando ahí es una familia de individuos que va a seguir votando por mí y por mi partido. Porque es que es la realidad. Usted claramente lo que acaba de hacer es exponer el mejor argumento que yo comparto en contra del socialismo y el Estado benefactor. El gobierno debe estar para resolver los problemas del individuo. El individuo tiene que resolver sus propios problemas. ¿Cómo le entramos al tema de Bernardo Vega? Bueno, durante los años de estudio de historia, Sí. tuve la oportunidad de leer La memoria de Bernardo Vega. Este es un trabajo publicado por César Andrés Iglesias, que es un periodista puertorriqueño, activista, un miembro fundador del periódico Claridad, también del movimiento pro independencia, una persona que tenía mucha exposición pública y el activismo político no solamente lo dejaba en las letras, sino también en las acciones. Y en este libro pues se recoge lo que es la experiencia de este tabaquero de Calley, que emigra a los Estados Unidos, específicamente a New York, en el año 1916. A lo largo del libro se va recorriendo todos los diferentes elementos de lo que sería esa colonia puertorriqueña en esas primeras décadas del siglo XX. En uno de sus capítulos, pues hace una digresión utilizando como pretexto los relatos de su tío Antonio, quien le plantea pues algunas de las características de esas primeras colonias puertorriqueñas que estuvieron en New York y Ujú, que quizás eventualmente fundaron lo que es el Partido Revolucionario Cubano con la secesión de Puerto Rico y esas diferentes alianzas que van desde quizás desde los 1860 hasta el 1898. O sea que en esa segunda sección del libro, pues se mueve del siglo XX o de la experiencia más inmediata del mismo Bernardo Vega para por medio de su tío Antonio hacer un recuento de lo que fue ese activismo intelectual, político, que se estaba dando en New York por parte de la colonia puertorriqueña y ahí pues recorremos personajes como Pachín Marín, Sotero Figueroa, Eugenio María de Hostos, Arturo Schomburg, entre otros personajes que sabemos que todavía marcan la historia de nuestro país. Y no solamente ha marcado la historia de nuestro país, sino también de América Latina, e incluso figuras como Arturo Schomburg es uno de los padres de la historia de los afroamericanos, por ujú, parte de las investigaciones y colecciones que logró amasar durante su vida. O sea que son parte pues, de ese legado cultural que dentro de esa visión internacionalista que muchas veces traían esos tabaqueros del siglo XIX y XX, logran plasmarse muchas de esas digresiones que hace Bernardo Vega. Así pues también él sigue relatando pues muchas de esas penurias que se vivían en la urbe neoyorquina, los prejuicios, las luchas entre los diferentes grupos étnicos, inclusive con irlandeses, por mencionar algunos de los que compartían comunidades ujú, en común. También hablaba mucho sobre lo que era esa escena cultural. Los tabaqueros era una clase trabajadora sumamente culta que en el siglo XIX
por medio de la práctica de los lectores, estaban constantemente al tanto de las noticias de impacto internacional que se distribuían por la prensa, de las diferentes producciones literarias, tenían participación activa en diferentes iniciativas teatrales, ya fuesen para las clases populares o del alto teatro o música o ópera. Ujú. Así que esos son muchos de los elementos que se van recorriendo en muchas de las páginas que se incluyen dentro de ese trabajo. Y para uno, pues una ventana de información riquísima y cautivadora, porque muchas veces, pues, nuevamente, cuando uno ve los libros de historia general de Puerto Rico, se plantea que la comunidad puertorriqueña comienza a darse de forma bastante clara y contundente a partir de los años 40 y 50, cuando ocurre la gran migración, parte auspiciada también por el mismo gobierno. Es cierto, Como lo sí. llaman muchos investigadores, la válvula de escape, Ujú, que permitió que entonces, con esa gran fuga de personas, el proyecto de industrialización y urbanización de Puerto Rico fuera exitoso, pero fue a costa también, pues, de migraciones de cientos de miles. ujú. Se estima en más de medio millón la migración había entre el 50 y el 60, con lo que conlleva también, pues, la falta de nacimientos que sean por esas personas que van emigrando. Así que fue un trabajo sumamente encantador para mí. Resulta que entonces en el año 2021, de investigaciones históricas publica los manuscritos de la familia Farallón, Okey, que es el disculpe. manuscrito base, sí, Antes de que continúe con eso, que es importante, menciona lo del desplazamiento poblacional y lo de la válvula de escape. También es importante mencionar las políticas de esterilización masiva que se llevaron en la década de los 60 y 70 con mujeres puertorriqueñas, que eso es una realidad correcto. histórica y también sucedió, y eso es parte de ese problema también. Correcto. Y cuando uno ve las estadísticas de la población puertorriqueña a lo largo del siglo XX, Ujú, es un gráfico que tú ves que se mantiene en una tendencia creciente, independientemente de esas grandes migraciones de los años 50, independientemente también de esos programas de esterilización masiva sin el consentimiento de las mujeres, que es lo más grave del asunto. ujú, ujú, Así que poder tener esta obra de la memoria de Bernardo Vega, pues resulta sumamente revelador en el sentido de que ya habían puertorriqueños desde el final del siglo XIX, de que los puertorriqueños, a diferencia de lo que constantemente nos dicen, no tenías que ser rico para ser una persona culta, para tener un impacto también en tu comunidad, más allá de lo que sería el ámbito de las necesidades básicas, y que muchas veces pues, fueron protagonistas también de ese proceso de desarrollo cultural multiétnico dentro de la Babel de Hierro, como le llama Bernardo Vega a New York. Así que estos son, pues, elementos, pues, que abrían una ventana de conocimiento, información que estaba fuera de la órbita de conocimientos de uno. ujú. Y fue, pues, de los primeros encantos que me generó el poder ver esta obra por primera vez, y pues que en muchas ocasiones, pues, me llevaron a una segunda y tercera relectura. Sí, Entonces, en el año 2021, el Centro de Investigaciones Históricas había completado la digitalización de los manuscritos de la familia Farallón, que es el manuscrito base, sobre el que César Landreo Iglesias comenzó a llevar a cabo las ediciones para eventualmente publicar las memorias de Bernardo Vega. Y entonces, desde el mismo prólogo de las memorias de Bernardo Vega, César Landreo Iglesias comienza a plantear los issues que hubo entre él y Bernardo Vega sobre cuál iba a ser el destino o el objetivo de este tipo de publicación. Bernardo Vega tenía el plan de utilizar, como llaman algunos autores, un alter ego, de sí, nombre Bernardo Farallón, haciendo referencia al barrio Farallón de Calle donde él venía. Y a partir de esto, pues generar, como quien dice, un tipo de novela histórica donde corría algunos elementos de las crónicas de su vivencia, así como de lo que se mencionaba en el libro de memoria de Bernardo Vega, como las vivencias de su tío Antonio. Así que una vez ya se publica este tipo de trabajo, pues uno tiene ya la oportunidad de comenzar a llevar a cabo un análisis general para ver cómo contrastaba ese manuscrito original con la publicación, porque dentro de la revisión de la literatura uno puede ver que muchos de los autores, pues, constantemente están cuestionando cuánto de esas memorias de Bernardo Vega realmente correspondían a la autoría de Bernardo Vega, o cuánto realmente de eso que se publicó era, pues, libertades literarias y creativas que se tomó César Andreu Iglesias en la edición de esos manuscritos. Así que, teniendo ese documento base y el documento publicado, la tentación era grande, pero ¿cómo tú puedes manejar un documento mecanografiado de más de 800 páginas? sí. Es un trabajo sumamente denso. Así que ya yo había hecho algunos ejercicios generales de diferentes análisis de texto asociados a la estilometría, utilizando el programa R. ¿Qué es eso? Disculpe, estilometría. Estilometría es una disciplina que se encarga de trabajar con el estudio de los diferentes textos para ver los diferentes rasgos estilísticos
o elementos que lo componen. Y, por ejemplo, sabemos que obras como las de Shakespeare o las mismas del Quijote, muchas veces se cuestionan de si corresponden a un solo autor, si son múltiples autores, si son obras apócrifas, entre otros issues. Y entonces, pues la integración de este tipo de tecnología es más bien pues, poner la computadora a trabajar para uno y llevar a cabo los análisis que uno le impongan. Pues Ujú, facilita muchas veces un tipo de ejercicio comparativo que si no lo hace pues a manera visual, te puede tomar una gran cantidad de tiempo, cursos, que sabemos que para los investigadores de la humanidad muchas veces son muy limitados. Y que por otro lado, pues el hecho de hacerlo de forma manual, pues está más sujeto a cometer errores. Así que si no puede convertir muchos de estos elementos analíticos a números, como ujú. distribuciones de frecuencia, ya por ahí pues uno comienza a tener claves concretas que Sí. nos permitan llevar a cabo esa comparación entre el texto original y el texto publicado. Okey, tengo muchos comentarios que hacer porque ha dicho muchas cosas que me gustaría como que desmontar y explicar por separado. Hay un otro detalle que es importante conocer de César Andreu Iglesias, porque me dijo que fue un intelectual y fue periodista, etcétera, 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 pero el hombre era comunista también y fue miembro del Partido Comunista Puertorriqueño. Entonces desempeñó como secretario de Educación y Propaganda del Partido Comunista Puertorriqueño a principios de la década de los 1940. Y también en 1939 se matriculó en la Escuela Nacional del Partido Comunista de Estados Unidos, ubicada en Nueva York. Y esto es importante también mencionarlo de César Andreu Iglesias. Él es un individuo que, a mi entender, fue fundamental para llevar al movimiento pro independencia, al MPI, hacia la izquierda revolucionaria, hacia la izquierda socialista. Porque yo tuve un episodio con el señor Ángel Agosto, que fue secretario del Partido Socialista Puertorriqueño, que me dice que en los primeros documentos producidos en las primeras asambleas del movimiento pro independencia se decía explícitamente que esa no era una institución de carácter socialista ni comunista. Pero César Andreu Iglesias estaba allí. Y durante la década de los 60 y 50, ese movimiento empieza entonces a llevar esa tendencia y a correr y a amistarse también con la revolución cubana. Así que es importante también mencionar esos datos. Y yo no soy comunista ni soy socialista. Sí, Así pero que eso es ya la gente esa es la sabe cómo yo historia, pienso de eso. seguro. Y es bueno que haga ese recuento también porque ese es un elemento común compartido con Bernardo Vega también, Ujú, que bajo esta tradición de tabaqueros, que mayormente estaban dominadas por 2 líneas, o la socialista o la anarquista, ujú. eventualmente Bernardo Vega se alineó mayormente por la que sería la vertiente socialista. Y fue un miembro también fundador del movimiento pro independencia a finales de los años 50. Así que en ese sentido, 59. pues vemos que fueron en algún momento dado, asumo yo, camaradas, y de esa relación política fue que eventualmente pues habrá surgido algún tipo de amistad y Ujú, el interés también de César Andrés Iglesias, que era una persona muy prolífica en la producción no solamente literaria, sino también periodística, de dar conocimiento de este testimonio de primera mano o este ejercicio también histórico que pudo haber hecho por medio del tío Antonio en el recuento de la historia de la colonia puertorriqueña en el siglo XIX. Así que es okey. un texto sumamente rico e importante, yo creo que para no solamente comprender pues, esa colonia puertorriqueña en Nueva York, sino pues también conocer cómo esos elementos de identidad puertorriqueña, de radicalización también Mm, política, no solamente era algo de aquí, sino que era como que un circuito que se daba también pues, entre los puertorriqueños de aquí con los de la diáspora. Y es algo también común que se da con los cubanos, ujú, ya que, por ejemplo, tanto para la Primera como la Segunda Guerra de Independencia, gran cantidad del auspicio económico que recibieron los rebeldes insurgentes fue por medio de las aportaciones de los tabaqueros, que no era una clase acomodada, era una clase asalariada, muchas veces en situaciones precarias, pero que tenía una presencia grande en Cayo Hueso, oh, Tampa, ¿ha ido en New allí? York, a Cayo Hueso. Precioso. Sí, tuve la oportunidad de ir hace algunos años. Ajá, Fui para una conferencia de Agricultural History Society ujú. que le hicieron en Tampa y tuve la oportunidad de visitar por allí también algunas de las regiones que tenían por allí antiguamente dedicadas a los talleres de tabaqueros. Mano, si yo fuera rico, me mudo pa' Key West de una. Precioso ahí. Sí, hasta que llegue la temporada de huracanes, claro está. Bueno, pero si eres millonario, pues, ¿qué importa eso? Tienes más de una propiedad probablemente. Y después regresas y reconstruyes sin ningún problema.
eran 2 bastiones que tenían una colonia, cubana gigantesca también, Ujú, ujú, particularmente de tabaqueros, y, pues, es como paralelismo que uno puede ver que se manifiestan cuando tiene la oportunidad de leer este libro. ujú, Y particularmente cuando entra ya dentro a lo que es la manuscrito de la familia Farallón, ujú. que como un texto mucho más extenso, pues nos permite conocer un montón de esos elementos que quedan fuera de la publicación de las memorias de Bernardo Vega. Mire, nosotros sabemos lo que son los lectores. Para la gente que no sabe, ¿en qué consistía la práctica del lector dentro del sector tabacalero? Pues, como saben, el trabajo que se hace en el taller mayormente se dividía, por ejemplo, el trabajo de limpieza de las ramas, era realmente, muchas veces delegado a las mujeres, y el enrolado entonces de cigarro per se, era un trabajo que se dedicaba mayormente a hombres. Era un trabajo, por llamarlo de alguna manera, semidiestro, que operaban también pues, como un gremio per se, eran personas muy, muy orgullosas, que según pues van avanzando muchas veces en sus diferentes reivindicaciones. Ujú, Parte pues de lo que lograron muchas veces estos tipos de tabaqueros eran de lograr tener una persona que ellos mismos pagaban, pero que podía entonces durante el día estar llevando a cabo lectura de acontecimientos que se reseñaban en la prensa o las diferentes obras literarias que estaban en la escena cultural occidental o ujú. local. Y muchas Eh, de ellas pues eran diferentes manifestaciones literarias o periodísticas de corte ya progresistas o revolucionarios. sí, dependía del contexto, pero esta gente ciertamente estaban escuchando narraciones o lecturas de El Conde de Duma. ¿Cómo es no, mentira, El Conde de Montecristo. El Duma es, yo creo que el autor, si no me equivoco. O sea, que esta gente estaba escuchando novelas de la literatura universal y tenían una formación bien interesante. Otro comentario que quería hacer sobre la cuestión de Bernardo Vega es que precisamente porque fue también redactada con la ayuda de César Andreu Iglesias, es importante leerlo críticamente, porque estos son individuos con unas tendencias políticas bien específicas, es una ideología que va a hacer que ellos vean la vida y la realidad de una forma bien particular. O sea, que es bien importante que uno siempre retenga esa capacidad crítica a la hora de leer, que vamos a ser completamente honestos, todo el mundo tiene prejuicios y todo lo que yo escriba también va a pasar por un filtro mío. O sea, que no Sí, solamente estoy diciendo: "No, no, los comunistas, tengan cuidado con ellos", no, estoy diciendo que tengan cuidado con todo, para sí. que se entienda. Pero por lo menos en la revisión tanto de las memorias como del manuscrito, Ujú, desde mi perspectiva te puedo decir que son autores bastante sinceros, que tú no los ves que estén con tapujos o manipulaciones retóricas, ujú, y son bastante explícitos en cuanto a su ideología y sus diferencias también dentro del mismo gremio o diferentes iniciativas políticas o comunitarias. mm, Así que en ese sentido, pues te puedo decir que son dos trabajos generosos en ese sentido, de que son personas muy sinceras y desde las primeras páginas vas a darte cuenta de cuál es su ideología política, y no es algo que estén cubriendo, maquillando o trabajando de una forma manipuladora para cuestión de poder, colar algún mensaje propagandístico. Sus posturas son abiertas y si hay algún elemento de propaganda, pues también lo hacen de forma explícita. ujú, ujú. Así que en ese sentido, pues yo creo que son, 2 trabajos bien logrados en ese sentido, Ah, eso es de que son fantástico. claros y bastante al grano, Ujú, elaboran. Y muchos de los énfasis que da el trabajo de Bernardo Vega, tanto en los manuscritos como en las memorias, sí. mayormente pues destacar pues todo esa producción política, activismo, de reivindicación de los derechos de las minorías marginadas en escenarios como Nueva York, pero también de sus grandes aportaciones en todas las dimensiones sociales. Hay una cuestión también, el tema del anarquismo, que a mí personalmente el anarquismo siempre me ha llamado mucho la atención y me ha interesado estudiarlo bastante. De hecho, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que se identifican con posturas anarquistas en este espacio. Uno de ellos fue Damián Marrero. Pero Damián tiene una postura bien extraña, porque Damián me dijo que él se considera un anarcocomunista. Entonces a mí me resultó un tanto extraño que al principio de la conversación él me dijera que el anarquismo va en contra de cualquier dogma, que lo cuestiona y que no impulsa un dogma, pero después me dice que es anarcocomunista y el comunismo más dogmático no puede ser porque tiene que seguir las fases que describió este hombre Marx
y tiene que hacerse de esta forma, en estas etapas, para llegar a la utopía. Me pareció irónico y contradictorio por demás, sobre todo también cuando se tomaba en consideración que los conflictos y en las diferentes revoluciones, entiéndase por ejemplo la española, lo primero que hicieron los anarquistas y los comunistas fue meterse a tiro. sea, o sea, que existan Sí. estas vertientes a mí me resulta un tanto extraño. No sé hasta qué punto usted conoce la tendencia anarquista en estos círculos. Bueno, por lo menos en el trabajo de Bernardo Vega, Ujú, no es un elemento que se elabora mucho, pero de lo que uno puede leer así de manera general, pues sabe los debates que hubo a finales del siglo XIX entre Carlos Marx y figuras como Kropotkin. ujú. Otras vertientes, pues, también se encontrarían habían diferentes vertientes del anarquismo, y en algunas ocasiones, pues, vemos que las discusiones que habían podían ser un poco fraternales, pero otras veces, pues, eran bastante viscerales. Sí, Es que muchas veces, pues, se planteaba, por ejemplo, vamos a establecer comunas de producción, que trabajen con el intercambio y sin intervención de un gobierno. Entonces venían, los socialistas y le decían a los anarquistas: "Mira, pero eso, ¿cómo tú vas a hacer que estos grandes, empresarios o mogules respeten la operación de tus empresas? ¿Sabes? Te van a soltar ahí todos los perros y no te van a dejar tú operar al margen del gobierno o de las dinámicas de mercado existentes". O sea, que parte, de los debates, pues, planteaban los socialistas el hecho de que tú tienes que primero derrocar el Estado burgués y montar un Estado revolucionario. Y después, cuando esto se encuentre avanzado, pues se lograría el comunismo, que sería la abolición del Estado. Pero hemos visto que todos los proyectos de socialismo que han habido, en vez de moverse a la abolición del Estado, lo que han sido es expandir la función del Estado. O sí, sea son que estados desde la totalitarios. perspectiva teórica, Ujú. nunca hemos experimentado el comunismo fuera del comunismo primitivo de las sociedades antiguas, pero, era parte, pues, de esos debates que existían a finales del siglo XIX. Y literalmente, pues, cuando uno ve algunas de las discusiones que habían en la internacional, pues, giraban muchas veces entre eso, entre las posturas de los anarquistas y los socialistas, que tampoco, pues, los socialistas eran una unión armoniosa, sino que había muchas facciones que, por ejemplo, cuando estudiamos el caso de la revolución bolchevique, queda manifiesto también, las diferentes facciones que habían dentro de ese proyecto que ya estaba mucho más avanzado a nivel revolucionario. Yo tengo tantos problemas de carácter histórico con los comunistas, porque es que realmente son muchísimos los argumentos en contra. Y eso que menciona de las facciones es importante tomarlo en consideración porque lo primero que sucede cuando comienza la Revolución Rusa, que hay una pelea entre los mencheviques y los bolcheviques. Una facción que es de Lenin y otra facción que es de Trotsky. Una vez esa pelea se culmina y ¿cómo es que se llama? Los bolcheviques llegan arriba, después surge más adelante purgas. Siempre hay problemas. Se impone una visión, una tendencia. Entonces, yo no me acuerdo quién fue la persona, el teórico que lo menciona. Yo creo que está en el episodio que hice con el gentilhombre, que es un apasionado de estos temas argentinos. Dice, lo que pasa es que uno de los problemas del comunismo es que siempre va a haber revoluciones, porque siempre van a haber facciones encontradas y lo que va a haber es una purga, pero entonces va a venir otra purga, pero no le va a gustar lo que hace la anterior y así sucesivamente. Muchos problemas, muchos problemas. Muy Eh, complicado. es complicado. Otra cosa que quería mencionar, ¿qué piensa usted de anarcocapitalismo? No estoy muy familiarizado con el concepto, pero si me lo explica, puedo hacerle el planteamiento Pues al respecto. el anarcocapitalismo, según lo que yo he podido entender y estudiar, es una visión en donde no existe un Estado, pero sí existe un libre mercado. No hay un Estado, no existe el Estado y toda forma de economía es una de libre mercado o de competencia. Eso Sí. en lo más básico es lo que vendría siendo el anarcocapitalismo. Hemos visto en las últimas décadas grandes burbujas inmobiliarias, de punto com, entre otras. Sí, lo triste es que muchas veces uno ve cómo el gobierno sale al rescate de muchos de estos sectores que supuestamente se ríen por las dinámicas de libre mercado. Ujú, Ese país no se da cuenta también de que el Estado realmente está mayormente para eso, para asegurar el clima de estabilidad y muchas veces de asistencialismo también corporativo. ujú, Así que en ese sentido, entiendo quizás pues el interés que puedan tener algunas personas en la promoción de dicha postura política económica. Yo creo que Estados Unidos, que es el país por excelencia de libre mercado, hemos visto cómo constantemente el gobierno ha tenido que intervenir para salvar y asegurar la salud del sector financiero, del sector inmobiliario, del sector de alta tecnología,
el sector de producción alimentaria, que me parece un poquito paradójico eso de Sí. que se plantee, dinámicas de libre mercado y cuando tenemos, pues, cercano a nuestra experiencia, lo que son las experiencias del gobierno de Estados Unidos, constantemente el gobierno está haciendo bailouts de diferentes renglones económicos de importancia que no impacta de manera igual a las bases populares, como pueden ser esas grandes cúpulas de estas grandes corporaciones. Estoy seguro que si comienza a haber una crisis económica, el gobierno no va a venir a salvar tus hipotecas, aunque te falte 1 o 5 años para pagarla. Sin embargo, sí ha venido constantemente a salvar la salud de los bancos cuando comienzan a darse esas explosiones de las burbujas inmobiliarias. Ujú. Así que puede ser un término o un concepto interesante, pero entiendo yo que como que borra una gran cantidad de acontecimientos que impactan y muchas veces acaparan nuestras vidas cotidianas o la atención también pues, de las mismas coberturas mediáticas. Porque en efecto, sea en Estados Unidos, sea en Austria, sea en Inglaterra, constantemente hemos visto diferentes iniciativas del gobierno para poder asegurar la continuidad de la operación del gran capital en sus diferentes manifestaciones. Aquí en Puerto Rico se manifiesta en el ámbito de la salud, que el gobierno, después de la reforma de salud que se comenzó en los años 90, mayormente sirve como un intermediario para mover el dinero del gobierno federal a las aseguradoras privadas Ujú. que proveen servicios a la población en general o a la población médico indigente. Si tú me dices, pues, eso asegura la buena calidad y acceso a los servicios, santiguano, pero sabemos que tampoco esa es la realidad, ni aquí ni tampoco en Estados Unidos. La calidad de los servicios de salud cada vez es más difícil y más inaccesible. Me gusta el racionamiento que está llevando. Al Que igual muchas que veces, pues eso, no podemos muchas veces tratar de simplificar las cosas a claro, una ecuación matemática. Y que yo creo que muchas veces ensuciarse y atender la complejidad de estos temas, pues porque sí, sí. muchas veces dentro de estas nociones también populistas se quiere hacer el ABC de los diferentes campos del conocimiento y no hay que tenerle miedo a entrar a la complejidad y también pues, reconocer la limitación de conocimiento que uno pueda tener sobre el tema. Sí, 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 definitivamente. Yo he tenido mucha gente con una diversidad de ideologías en este espacio. Entonces yo iría a los representantes de la Escuela Austríaca de Economía, que son los que me dicen, el problema es el Estado, pero también el problema es el crony capitalism, que es lo que tú estabas diciendo, es el clientelismo político asociado a una élite económica y que en su lugar lo que debería haber es una plena libertad, un libre mercado, en donde se compita en donde el que nace y el que se muere sufre ese destino por cuestión del consumidor. El consumidor es el que decide quién se queda, quién se muere, quién nace, o sea, qué es el producto que van a hacer, porque eso es lo que el consumidor quiere. Anyway, hay muchas cosas aquí bien interesantes. Por ejemplo, yo ya hace un tiempo atrás estuve mirando lo que es el paleoconservadurismo, pero sin embargo no estoy de acuerdo con muchas cuestiones de lo que es el paleoconservadurismo, porque dice aquí, en términos generales, se encuentra a favor de la restricción de la inmigración. Eso es algo que yo comparto. La inmigración debe ser algo que se hace organizadamente y con una estructura. Apoya la descentralización estatal, o sea, ahí estamos también de acuerdo. La defensa de los aranceles comerciales y el proteccionismo. No estoy tan seguro de cómo eso funciona. Yo no soy economista. Defiende el nacionalismo económico, además del aislacionismo. Entonces, buscan un retorno a las ideas, a los ideales conservadores tradicionales relacionados con el género, la cultura y la sociedad. O sea, yo comparto muchísimas de esas cosas. Donde único no estoy seguro es de la cuestión esta del proteccionismo y porque eso va en contra del libre mercado. Si está los aranceles y toda la cuestión. Son paradojas interesantes muchas veces. Sí, pero ahí lo más importante es el aislacionismo para mí. Soy un tipo completamente en contra de todo tipo de intervencionismo. Se pueden estar matando con bombas nucleares al otro lado del mundo. Eso no me compete a mí, que se maten ellos allá. Bueno, eh, pregunta que hago, ya que menciona estadística, menciona números y menciona estilometría y exacto, todas esas cuestiones. ¿Ha estudiado cliometría? He podido leer bastante sobre el tema. El hecho, por ejemplo, de ya uno tener con una formación de historia, aun cuando no necesariamente uno recibe un adiestramiento profundo en integración, por ejemplo, del análisis estadístico o económico dentro de las clases de metodología, Ujú. pues ya pues según uno se fue
pasando por ese proceso de inmersión en cuanto a las estadísticas, particularmente del gobierno. Pues sí, pues uno por iniciativa, si yo estoy un poco más sobre el tema y en efecto, pues hemos visto que la criometría, mayormente pues promovida por historiadores económicos en Estados Unidos, pues ha sido un campo sumamente interesante que ha podido trabajar, por ejemplo, con temas como cuál fue el impacto del desarrollo del ferrocarril para el desarrollo económico y político de los estados del oeste de Estados Unidos. ¿Cómo que hubiese pasado también dentro de lo que llaman historia contrafactual? ¿Qué hubiera pasado en Estados Unidos si no se hubiese abolido la esclavitud? ¿Cómo sería el Estado de Derecho? ¿Cómo serían los estados de los derechos civiles? ¿Cómo hubiese sido la economía, particularmente agrícola del sur, si no se hubiese abolido la economía? Y no tengo nombres así de memoria, pero recuerdo uno de estos autores que planteaba de que en efecto la abolición de la esclavitud ocurrió en un momento en donde todavía la esclavitud era sumamente lucrativa para muchos de estos terratenientes del sur y por eso pues llevaron a la guerra. Pero dentro de la misma filosofía de la Confederación, en donde no puede haber una fuerza por encima de los poderes de los estados, pues generó que se diera esa dispersión de fuerza, aun cuando tenían mayor cantidad de recursos, y eso pues fue un elemento que pudo aprovechar la federación para poder prevalecer dentro de la guerra civil estadounidense. Pero son ejercicios en donde se trabaja muchas veces con recoger mucha de esta información económica. Por un lado, por ejemplo, del ferrocarril o por otro lado de lo que serían las instituciones de la esclavitud en las grandes haciendas, para poder entonces documentar y sustentar algunos planteamientos, pero a partir de la perspectiva de los datos. Como te mencionaba yo también en un momento dado, de que yo utilicé, por ejemplo, para analizar la situación agrícola de Puerto Rico durante la industrialización, estadística del censo agrícola, Ujú. que me dice cómo es la producción en los diferentes renglones, cuánto eran las ganancias. Y de esa manera, pues uno más o menos ir tomando un marco de referencia para ver si los planteamientos que se hacían por los estudiosos del tema se sustentan también con los datos. Ujú. Así que para mí, yo creo que en el caso específico mío, yo siempre he recurrido en los últimos años a investigaciones de métodos mixtos, o sea que uso herramientas de carácter cualitativo pero también cuantitativo. Y no es como que uno va sobre otra, Mm. sino que son eso, una caja de herramientas que tú vas a tener siempre a tu disposición. Y lo utilizas no de forma oportunista, sino al contrario, con el rigor que corresponde a uno como historiador. Mm. Pero de igual manera, pues tienes ahí también una evidencia que las personas pueden también utilizar para validar o refutar tus mismas posturas. Así que esa es parte de la ventaja que yo entiendo que puede tener el uno utilizar las estadísticas o los datos económicos en general para las investigaciones de uno, de que es un elemento que te permite compartirlo y que otras personas o constaten o puedan refutar también los planteamientos que tú hagas o los hallazgos que hagas en tu investigación. Gracias a usted Así yo que descubrí. es un campo que entiendo yo pues que es sumamente interesante, Ujú. pero no es la panacea ni es la fórmula para descubrir los misterios de la historia. Entiendo yo que es un recurso más. Sí, claro. Gracias a usted yo descubrí entonces hoy lo que es la historia contrafactual. Y yo no desconocía que eso tenía un nombre. O sea, yo siempre había visto personas que se meten en este tipo de estudios. Y si tal cosa hubiese sucedido en vez de esto, yo siempre lo he desechado como una cuestión sin sentido, ¿no? Como una cuestión de, "Ve, ¿y qué? La historia pasó. Puede con todo y eso tener algún tipo de utilidad en determinado caso. ¿Qué piensa usted? Pues sí, yo creo que parte de cuando uno es un humanista es cuestión siempre de uno estar fomentando ese pensamiento crítico y romper el dogma, ¿entiendes? Yo creo que las humanidades como las conocemos hoy en día es fruto del Renacimiento, Ujú. pero sabemos también el rol importante que tenía la Iglesia para esa época como institución que daba cohesión cultural y política en muchas instancias. Vemos pues que entonces que la ramificación de las humanidades, distanciando de lo que serían pues muchas de estas instituciones del cristianismo, es mayormente pues ese carácter secular. Pues sacamos a Dios de la escena y buscamos entonces algunos elementos ya de carácter racional, cultural, más allá de lo que sería la religión, para poder comprender el mundo y también pues apreciar la belleza, porque es parte también de las humanidades, la apreciación de la belleza en la arquitectura, en la pintura, en la poesía, en la literatura, Sí. apreciar algunas cosas. Más allá de la Así religión, pero que la lo importante es eso siempre, nosotros mantener ese pensamiento crítico sí, y no cerrarnos tampoco a dogmas dentro de los diferentes paradigmas que puedan haber en los diferentes campos del conocimiento oh humanístico. sí, definitivamente. Últimamente yo he estado experimentando un retorno también a una predilección por lo metafísico y lo místico, porque a nosotros nos gusta hablar mucho de racionalismo, pero ciertamente hay una realidad mística que todo ser humano experimenta. O sea, últimamente yo he tenido un resurgir de interés en temas teológicos, por ejemplo, que entiendo que son relevantes y son importantes estudiarlos y no creo
que se deba echar a un lado simplemente como puro superstición. Yo creo que tienen también importancia en la discusión. Eso de la cliometría, para la gente que no sabe, viene la palabra de Clio, que es dentro de la mitología griega, la diosa relacionada con la poesía y la historia, y metría, que entonces de medir, o sea, que utiliza métodos encontrados en la disciplina de la economía para estudiar fenómenos históricos. Otra cosa que quería mencionar, que mencionó brevemente la cuestión de la esclavitud. En la Guerra Civil de los Estados Unidos, yo recientemente hablé con un profesor de Río Piedra, que no lo dice, pero es comunista claramente. Estaba criticando la institución de la esclavitud como un fenómeno capitalista y yo quiero aprovechar este espacio y esta conversación para refutarlo. Todo lo contrario. De hecho, el padre del capitalismo, Adam Smith, criticó gravemente la institución de la, de la esclavitud y él abogaba de que no solamente era inmoral, sino que la esclavitud también no era cónsono con el progreso económico del capital y de la economía. O sea que es importante aclarar esos puntos. ¿Qué son las humanidades digitales, doctor Pesante? Las humanidades digitales entiendo yo que es un campo mayormente de carácter metodológico, Ujú. donde se integran una serie de herramientas para poder trabajar con lo que son las diferentes expresiones humanísticas, que hoy por hoy pues sabemos que mayormente se transmiten por medios digitales. Ahora mismo tú estás utilizando este tipo de plataforma para lo que es la divulgación de conocimiento. Sí. Y si bien es algo bien innovador lo que estás haciendo, 15 o 20 años, por medio de programas así como La Voz del Centro, se hacía esto mismo por medio de la radio. Ujú, ujú, Lo que sí que ahora, pues, por ejemplo, pues tú no tienes que tener un capital gigantesco para comprar un espacio de radio, sino que con un capital mucho más reducido, que tú puedes hacer algo más de carácter orgánico y poder contactar diferentes personas que pueden educar sobre la variedad de temas que tú traes en este tipo de plataformas. ujú, O sea que esto mismo que estamos haciendo ahora es una expresión de lo que son las humanidades digitales, utilizar estas tecnologías de información y comunicación para facilitar la divulgación de la información. Antes, por ejemplo, la voz del centro solamente se podía escuchar por radio, AM. O sea que personas que no estuviesen dentro de Puerto Rico difícilmente podían escuchar dicho programa, pero una vez ya entonces comienzan a avanzar, ellos tienen un portal, tenían todas las grabaciones en MP3 ujú, y ya pues toda la comunidad del mundo que tuviese acceso a internet tenía la oportunidad de escuchar esos radios y repetir las veces que fuesen necesarias. Y por lo menos para mí muchas veces el escuchar particularmente a especialistas, disertando sobre los temas que trabajan, escucharlos se me pega mejor sí, que muchas veces cuando es la lectura, que tengo que muchas veces releer, tomar sí. las notas, comparar, moverme de adelante para atrás, lo que muchas veces un investigador te puede resumir en media hora, un conversatorio como que tenemos ahora así de forma bastante natural. Para tú poderlo entender, revisando su obra, pues tendría que estar muchas veces días, semanas y hasta meses para poder comprender la profundidad muchas de esas temáticas que él trae. Así que las humanidades digitales vienen a traer una serie de instrumentos que facilitan y también pues, permiten la innovación en diferentes acercamientos a temáticas del acontecer humanístico. Muchas de estas herramientas ya existían hace décadas atrás también y se utilizaban de forma bastante intensiva en las ciencias sociales, pero lamentablemente, aun cuando llevamos décadas hablando del carácter interdisciplinario, del conocimiento. Vemos que todavía mucha gente sigue siendo bastante sectario y prefiere, pues, por ejemplo, dentro de historia, vamos a estudiar solamente historia, vamos a estudiar las diferentes metodologías, las diferentes corrientes filosóficas, vamos con la historiografía, cómo se escribe la historia, Mm, por qué se escribe, hacer planteamientos epistemológicos sobre temas de la historia. Pero difícilmente muchas veces uno veía que, aun cuando se estaba con ese evangelio de lo que es la importancia del carácter interdisciplinario del conocimiento, por lo menos en la historia, difícilmente tú veas que se diera esos brincos a otras disciplinas y coger, por ejemplo, un poquito de lo que está haciendo la sociología, coger un poquito de los marcos teóricos de lo que está haciendo la psicología. Y para mí, por ejemplo, una de las disciplinas que por su naturaleza es interdisciplinaria es, por ejemplo, la antropología. Que tú puedes tener gente que tiene un background en química, en biología, aplicado para el estudio antropológico o arqueológico, mencionar algunas de esas ramas también. Y ahí pues uno se da cuenta de que sí hay campos que llevan integrando todas estas innovaciones de las tecnologías de información desde hace décadas. Eso como la arqueología, la antropología, artes plásticas, entre otros. Pero otras disciplinas pues hemos quedado un poco rezagados a la integración de este tipo de herramientas. Muchas veces está esta percepción de que la gente va a estudiar la humanidad porque es el refugio en donde se van a librar de las matemáticas y las ciencias naturales.
Y sin embargo, uno se da cuenta de que muchas veces cuando las personas van integrando estos campos que parecen tan diversos, pues realmente uno logra un conocimiento tan rico y tan satisfactorio. Hay un autor que fue uno de los primeros autores que yo leí sobre el tema de humanidades digitales que se llama Jeffrey Schnapp, que planteaba de que la disciplina humanística, particularmente esos cursos de humanidades que uno trabaja a nivel de bachillerato, muchas veces pues, uno lo asocia con el estudio de cosas antiguas o viejas que pasaron, pero él planteaba de que muchas veces lo que se recoge en muchos de esos cursos de humanidades es el reconocimiento de esas grandes innovaciones que fueron transformando el curso de la humanidad. Lo que fue el Renacimiento para nosotros sabemos que fue una época compleja. Muchas veces se resalta lo que fueron las grandes obras artísticas o arquitectónicas, pero fue también la época en la que se instauró la esclavitud como la conocemos hoy en día. ¿Entiendes? O sea que también parte de esa complejidad de lo que está pasando en ese mundo y cómo la noción humanística no es sinónimo de humanitario, pero sí esa exaltación de la idea del ser humano, del individuo, del ser humano como protagonista de sus procesos, de esa noción también, no solamente de ampliar su visión de mundo, estudiando esos clásicos, de ampliar pues, esa noción de mundo más allá del ámbito geográfico, sino también pues, de ampliar y hacer nuevas propuestas de carácter estético en muchas de estas disciplinas. Ese Y pues, comentario de la esclavitud del Renacimiento, no lo entendí, ¿qué quiere decir? bueno, que muchas veces para ese periodo del siglo XIV, XV, muchas veces se exalta los grandes avances que pudieron darse en las manifestaciones culturales Ajá. del ser humano en Occidente, pero son cosas también pues, que estaban ocurriendo de manera concurrente, con grandes instituciones que fueron marcando en los siglos XV, XVI, en cuanto al curso de la economía y la política, bajo el neomercantilismo y la esclavitud. Que son cosas que muchas veces pues, se generan como quien dice sesgos cognitivos en donde solamente se resaltan algunos aspectos Ujú, ujú. obviando pues la complejidad de ese escenario que pues, si tú eres un estudiante de primer año, pues vamos a darte pues esa ortodoxia básica, Claro. pero según uno va avanzando y va ampliando su conocimiento, su visión del mundo, pues es importante de que no nos quedemos en estos elementos, llamar de alguna manera, clichosos, Sí, sí. y nos vayamos moviendo entonces a retarnos, a discutir la complejidad de cada una de las épocas, de que no hubo una época de oro de nada, porque siempre vamos a encontrar en el otro lado de la moneda manifestaciones de lo más oscuro de la humanidad. Mire, dicho de otra forma y más básico, cada época resuelve problemas y genera otros. Es así de Mira, otro, sí sencillo. mismito. Ese comentario me parece bien importante, ese de los clichés, precisamente porque cuando uno estudia la Edad Media, no es un periodo tan oscurantista, nada, como se nos ha querido pintar. O sea, muchísimos avances se hicieron y la calidad de los estudios medievales eran brutales. O sea, la profundidad intelectual de muchos pensadores medievales grandes. Y yo creo que Dark Ages, como que ese, porque los clichés también pueden ser negativos, ¿no? Pero ese cliché de la edad oscura, no, no, cuidado con eso, que la Edad Media también tiene sus grandes avances y sus grandes pensadores e intelectuales. Y son Claro. dignos de estudiar. Hasta el día Y, de lo- hoy y- siguen siendo y- relevantes. y los clásicos nunca murieron. Ujú, Desde la misma iglesia misma se preservaron muchos de esos clásicos y ahí fue que surgió, por ejemplo, manifestaciones como el neoplatonismo ujú, de San Agustín, después el neo-aristotelismo de Santo Tomás de Aquino. ujú, O sea, que adoptan elementos de ese pasado legado cultural clásico griego y lo utilizan para poder racionalizar y formar un cuerpo teológico mucho más sólido. Y tan sólido pues como que todavía sigue influyendo hoy en día en muchos de esos aspectos, las diferentes manifestaciones del cristianismo y también de nuestra cultura occidental, seas ateo o seas creyente. sí, sí, sí. Así que, como bien plantea, pues sí, son cosas que muchas veces se nos enseñan y uno pues como que se queda en ese canal y nunca puede revisitarlo para poder hacer esas correcciones y enmiendas al Sí, entendimiento. las internalizamos. Ha habido estudios, por ejemplo, de cómo la vida agraria, Mm, la gente muchas veces en el campo, pues con trabajar 2 o 3 horas era suficiente para producir las cosas básicas de sustento y para tu señor, si vivías bajo un señor feudal. Y no es que fuese Piche San Crin, pero tampoco era una institución de esclavitud. Había un elemento de servidumbre, pero no había un elemento de explotación, como está empezándose hoy en día, ¿entiendes? De que todo lo económico hay que racionalizarlo y hay que lograr la mayor ganancia con la mínima inversión. ujú, ujú. De esos elementos pues no eran necesariamente vigentes dentro de esos contextos que pudiésemos ver de las sociedades medievales. Así que eso, según hemos avanzado en las diferentes investigaciones de estos periodos históricos, hemos podido aumentar también nuestra comprensión de la complejidad de dichas temáticas y no hacer generalizaciones, porque estoy seguro que dentro de la misma península ibérica,
que es tan grande y tiene tantas variaciones topográficas y climáticas, Ujú. en las realidades de los agregados debe ser muy diferente en las diferentes circunstancias, reinos, condados o áreas que estuviesen organizados para ese entonces. Sí, sí, sí. El nombre que no me recordaba, que estaba pendiente por mencionarte, era de Robert Fogel, en cuanto a uno de los pioneros de lo que llaman la pliometría. Oh, Y una de sus obras emblemáticas es Railroads in American Economic Growth, States in Econometric History, 1964, sí. y Time and the Cross, The Economic of American Negro Slavery, que tiene 2 volúmenes. Wow, brutal. Mire, referente a la cuestión de las humanidades digitales, para la gente que le interesa más aprender sobre esos temas, en archipiélagohistórico.com, si pone archipiélagohistórico.com diagonal recursos, que eso está debajo de la sección de biblioteca, va a encontrar una serie de plataformas que yo añado ahí, que son archivos digitales, son bibliotecas digitales, son repositorios de información. Mi favorito de todo eso es Google Arts and Culture. Usted sabe lo que es, me imagino. A mí me encanta Google Arts and Culture. Y eso, una galería a la exposición de tu pantalla ahí. Sí, no, Eso es es una tremendo. chulería. Es una chulería. Una vista 360 de los museos Mm. del mundo. Ujú, ujú. Inclusive los que están bajo la administración del Instituto de Cultura, que se incluyen algunas colecciones también del Instituto de Cultura. Nice. Ok. Mire, Sí, otra cosa, menciona lo de la voz del centro. Y yo he mencionado a la voz del centro en varias ocasiones de forma positiva, porque cuando yo empecé este proyecto originalmente yo creo que ya hace 3 años atrás, yo pensaba que yo estaba haciendo un proyecto, un pionero en esto. Y no es el caso. Empezando los primeros episodios, me topo con una persona, yo creo que fue. Ay, ¿cómo es que se llama? El de la toponimia en Puerto Rico, Rafael Torres, si no me equivoco, el doctor Rafael Torres, que me menciona, no, existe un programa radial en Puerto Rico, se llama La Voz del Centro, que si mal recuerdo, no recuerdo, está en formato podcast desde el 2002 también. O sea, que esto lleva tiempo también. Sin embargo, yo he tratado de conseguir al que lo conduce, a Schwartz, Ángel Schwartz, el doctor Ángel Schwartz. Nada que ver, no sé por qué, me ha ignorado en varias ocasiones, pero hace un tiempito atrás me dejó un comentario en archipiélagohistórico.com para que le diera el contacto de uno de mis invitados, así que sé que está pendiente. Pero nada, no hay mala leche de mi parte, como dicen los españoles. Reconozco que el hombre lo hizo ahí primero, pero pues, no sé. En sí, otro mundo quizás hubiésemos colaborado. sí. Cuando me pidió esa información no se la di, porque como él me ignora a mí, pues yo lo ignoro a él. Mire, hay una publicación relacionada a las humanidades digitales. La tiene por ahí. Sí, ahora en el mes de abril se presentó el libro Humanidades Digitales, Miradas, Experiencias y Proyecciones desde América Latina. Ahí está. En este se recogen 18 investigaciones o ensayos de cómo se integran pues estas diferentes herramientas de las humanidades digitales para diferentes temáticas de investigación. Mm, Por ejemplo, en el caso mío, pues yo usé análisis estilométrico con un programa que es gratuito, que se llama R, que a diferencia quizás de muchos programas que uno maneja, pues en vez de utilizar una interfase con menú, llevar a cabo diferentes pasos para poder llevar a cabo, pues aquí mayormente es con lo que sería código. O sea que hay que saber un poquito de programación, que son cosas pues, que uno ha ido aprendiendo un poquito en el trabajo con las estadísticas, ujú, pero es un producto gratuito. O sea, que lo que uno tiene que hacer es una inversión de tiempo. Pero sabemos que hoy en día, por ejemplo, cuando yo entré a gobierno, si yo quería aprender Excel, tenía que leerme un mamotreto de 600 páginas, puede estar meses o años para poder dominar una herramienta como esta. Hoy por hoy, muchas veces uno tiene un problema cuando está usando, por ejemplo, el Excel, ujú, te metes a un video tutorial, ves el video tutorial más cortito que haya y ya en 5 minutos aprendiste la fórmula que necesitabas para llevar a cabo la operación o análisis estadístico que querías hacer. ujú, Antes, pues quizás te tomaba una cantidad grande de horas o días. Y de igual manera, pues sabemos que ya con la inteligencia artificial, de igual manera, sinceramente hay que hablar de un antes y después. Este tipo de investigación yo la hice para una convocatoria que sacaron en una revista del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Nueva York, pero por el alto contenido técnico no lo aceptaron. Sin embargo, fue un tipo de trabajo que, aun cuando fue utilizando herramientas de análisis estadístico, mayormente con código. Si hubiese que hacer de nuevo hoy, realmente el proceso de análisis sería muchísimo más simple con la integración de inteligencia artificial, porque tú le das un código base y ya ella te lo va refinando según los parámetros que tú le establezcas. Así que realmente, pues, estamos viendo unos tiempos que se pueden utilizar una gran cantidad de recursos a nuestro favor,
yo creo que siempre en todas las universidades y en todas las disciplinas tenemos un reto bien grande de conseguir fondos para la investigación. Tampoco, pues, el dinero hacer la investigación, necesitamos personas. Y son personas con algún nivel de especialización o con mucha hambre de conocimiento y estén dispuestos a aprender, pues uno podría llevar a cabo investigaciones buenísimas. Pero esa no es la realidad, particularmente para nosotros los humanistas, porque son productos que no se pueden monetizar posteriormente. Son elementos que te pueden enriquecer culturalmente, pero no necesariamente se traduce eso en algo que sea capitalizable. Así que yo creo que aprender este tipo de herramientas nos puede ayudar a poder automatizar y exponenciar muchas de las dimensiones de nuestras investigaciones. Esa carencia de recursos de capital o de personas, muchas veces también, si sabemos integrar este tipo de tecnología en nuestras investigaciones, podemos lograr investigaciones que anteriormente hubiesen podido tomarle meses o años y liquidarlas en días. Así que pues, yo le invito a eso de que no le tengan miedo a la utilización de estas tecnologías porque muchos de estos programas como R o Python Ujú, son programas gratuitos ujú, que son seguros bajarlo. Uno va a encontrar 50.000 videotutoriales en plataformas como YouTube. Y una vez ya uno tenga una base, ya con una inteligencia artificial, ya tú puedes exponenciar muchos de esos trabajos crudos o toscos que tú estás haciendo, porque ya pues, la cantidad de recursos que existen son buenísimos. Por ejemplo, con inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, Claude, el que tú quieras, tú le pides que te dé un brief sobre una temática y más que lo que te dice, porque antes pues, teníamos Wikipedia, pues, nuevamente la cantidad de recursos de referencia que te provee, ujú, te resume horas largas de investigación. Y eso se logra porque ya pues, la mayoría de los productos que se publican en las investigaciones históricas, literarias, eh, artísticas, mayormente se encuentran ya dentro de las plataformas digitales. Así que la mejor manera de tú poder trabajar con este tipo de producción eh, de carácter humanístico, es también pues tú utilizando las herramientas que te permitan entonces procesar de forma también automatizada o electrónica mucha de esta información, ujú. porque está ahí y es relativamente económica. A ver, anteriormente para tú conseguir, por ejemplo, yo en bachillerato estaba estudiando en ciencias sociales, aprendí un programa que se llama SPSS, que no volví a utilizarlo hasta 12 años más tarde cuando entré al Instituto de Estadística, porque era una licencia que costaba como 700, $800. Wow. Y uno no puede pagar una licencia de un producto como ese porque uno es un trabajador y tampoco va a convertir eso en una fuente de ganancia para poder justificar una inversión tan grande como esa. Así que por amor al arte uno no podía pagar una licencia tan cara como esa porque todavía hoy en día comparando con el 98 cuando me gradué de bachillerato, $800 es una licencia carísima para mí. Pero hoy por hoy ha habido una comunidad grande de desarrolladores que siguen trabajando con la producción de diferentes software, que ya sean con interfaces o software también de codificación, que están disponibles de forma gratuita y sigue una comunidad asegurándose de que este tipo de plataformas sigan desarrollándose y logrando pues avances, que es sorprendente la forma en que se sigue moviendo este tipo de recursos que antes para la época de uno cuando era joven todo costaba. Tener una suscripción a una revista costaba. Tenías que meterte a la biblioteca Lázaro, los horarios de operación de Ujú. ellos, muchas veces sin bibliotecarios en piso, solamente con estudiantes de jornal que no te pueden dar mucha orientación. Y uno puede pasar por ese proceso de investigación de la forma más cruda. Sí. Ya eventualmente pues se integraron bases de datos digitales, que de igual manera, pues si tú no estabas en la universidad y no tenías suscripción, eran inaccesibles, pero ya una vez en la facilidad de la universidad, pues tú podías muchas veces acceder a muchos recursos. Mm. Y por ahí, pues, facilitar lo que serían las gestiones de investigación. Pero ya hoy por hoy, pues, el monopolio de esas grandes corporaciones o grandes instituciones académicas, pues, muchas veces se va rompiendo. Y en ese sentido, pues, yo creo que este tipo de plataformas o evolución de herramientas como lo que es el Internet, Ujú, han democratizado el acceso a la información y a muchos recursos, ujú. que anteriormente, pues, significarían un gran capital, y un gran laboratorio, que para disciplinas como las de nosotros en el área de humanidades difícilmente uno conseguiría el apoyo institucional para ello. Sí, eso es una de las metas del archipiélago histórico, democratizar el conocimiento a través de la presentación de de una diversidad de perspectivas dentro de las humanidades. A pesar de que yo tengo ciertamente mis tensiones con algunas de estas ideologías, pero las he presentado como quiera. Dicho todo esto, ¿no? Hoy en día, hasta cierto punto, yo creo que es hasta opcional ser ignorante, porque es que uno tiene un acceso sin precedente a conocimiento tan absurdo porque es que, si, mira,
la cantidad de documentales que yo he visto en YouTube, solamente YouTube, una sola página de internet, de cómo hacer A, de cómo hacer B, de cómo construir una mesa, cómo hacer un submarino pequeño con piezas de Lego, con qué sé yo qué, cómo montar tal cosa, cómo escribir tal cosa, solamente YouTube nada más, o sea, un montón de cosas. Mi país no estudió mecánica formalmente, pero tiene, yo creo que más de 20 años de experiencia. Y papi, yo lo puedo llamar, explicarle cuál es el ruido que está haciendo el carro. Y él me dice a mí, este es el problema que tiene el carro. Y efectivamente, usualmente eso es lo que es. ¿Por qué? Porque vio videos, porque buscó revistas por su cuenta. Entonces, hoy en día, de verdad que ser ignorante yo creo que es hasta opcional. Hay que procurar estas cosas, hay que escuchar este podcast y hay que trabajar y educarse. Pero otra cosa que le quería mencionar, eso de la cuestión de que no es capitalizable. Ciertamente nosotros hacemos estas cosas por amor al arte, pero a mí también me interesa generar capital a través de mi esfuerzo, que es real en este No, espacio. seguro, seguro. Así que visita archipiélagohistórico.com, métase a la tienda, compre algo, done, comparte el episodio, comente, dé un Seguro. review, ayúdenos. ¿Cómo ayudamos entonces también al doctor Francisco Pesante González a capitalizar su trabajo que tan importante es? Bueno, yo entré a servicio público porque mientras me encontraba estudiando, Ajá. pues, formé familia y con el salario de un estudiante, pues difícilmente uno puede echar una familia para adelante. Así que entré al servicio público como mi plan B, en lo que uno acababa estudios y como todo el mundo pensaba que iba a entrar a la academia por la puerta ancha. Pero esa parte también pues, de la ingenuidad de uno. Sin embargo, a pesar de los años, uno no ha perdido su pasión ni amor por la historia y de cierta manera, pues yo soy mi propio mecenas, ¿me entiendes? Trabajo mi 8 a 5 en el gobierno. He tenido la oportunidad de contar con el apoyo institucional también del director ejecutivo del Instituto de Estadística. En ese sentido, pues me ha permitido, por ejemplo, investigaciones como esta. Lo más difícil fue la transcripción de los manuscritos, porque aun cuando están digitalizados, tú no puedes pasarle un OCR para extraer ese contenido de texto, porque la calidad del manuscrito pues ya tenía, como quien dice, mucho ruido esa letra, mucha vibración. Y al momento pues, de tú sacarle el texto en un OCR, difícilmente podía leerlo porque se deformaba mucho la letra. O sea que la gestión de transcripción de los manuscritos fácilmente consumió más de 200 horas. Y en el apoyo institucional que fue que el asistente de proyecto que yo tenía, pues me ayudó a transcribir algunas de estas páginas. O sea que lo que pudo haber sido de 300, 400 horas de transcripción, pues se me redujeron a 200 porque el otro pues conté con ese apoyo institucional. Así que lo importante para nosotros es que eso, lean lo que uno produce, compren los libros, no compren libros pirateados ni material pirateado, particularmente de producciones humanísticas. Si son corporativos, pues denle duro. Pues, a los que trabajamos aquí a nivel artesanal, pues apoyen la gestión de los humanistas. En el caso específico mío, pues pueden contar con acceso a información estadística contemporánea o histórica en el Instituto de Estadística. Mi correo electrónico allá es francisco.pesante@estadísticas.pr. Ujú, Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de participar de los webinars que hace el Centro de Investigaciones Históricas, en donde hice un recorrido de las diferentes fuentes de información estadística que existen allí mm, y demostrar también pues, de que eso no es teoría o una exhortación ciega, sino de que son cosas que, por ejemplo, yo dentro de mis mismas investigaciones lo he utilizado. A veces pues, me gustaría contar con un poquito más de tiempo para seguir investigando y trabajando con la divulgación, que es lo más importante, porque tú puedes encontrar la cura al cáncer, pero si no la compartes, de nada sirve. ujú, ujú. El trabajo de divulgación para nosotros es sumamente importante, así que es importante que se apoye este tipo de iniciativas y particularmente pues te agradezco por la gestión que estás haciendo de dar a conocer mucho de estos trabajos que muchas veces se quedan en anaqueles o en discusión de un salón Mm, y de allí no salen. Y esto pues nos permite tener una plataforma que podamos alcanzar al mundo y ya he visto que no solamente trabaja con las temáticas de la historiografía del Caribe hispano, sino que has ampliado ya el foco de tu oferta a una ya de carácter casi universal. no, gracias Así por que eso. importante es que eso, que sean firmes en apoyar este tipo de iniciativas que es sumamente importante para nosotros porque lo que queremos es eso, que estas horas largas que uno dedica a los trabajos de investigación Mm, es de provecho y estén de acuerdo o no, pues se conviertan en eje de debate y mantengamos viva, como quien dice, la bola. exactamente. No, gracias por eso. Entonces, hay unos productos
que es un merchandise del podcast, si le gusta el podcast. Yo tengo unos proyectos también que quiero desarrollar, pero que obviamente también tengo el problema del tiempo. Yo tengo un trabajo en la industria de la construcción, 40 horas a la semana, y yo desarrollo este proyecto en el tiempo restante. Y también estoy tomando clases de maestría. Así O sea, que tú eres tu propio mecenas también. sí, 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 pero también estoy buscando mecenas externos, así que No, nuevamente definitivo, siempre es mejor los externos que definitivamente, compra merchandise, apoya el podcast, recomiéndalo, acepto donaciones, puede ser individual, lo que sea, es bien recibido. Yo soy un tipo que aprecio todo tipo de ayuda, así que muchísimas gracias por aquellas personas que ya me han ayudado. Eso está yendo principalmente a mis estudios, que los estoy costeando yo también. Me gradúo el año que viene, pero precisamente por la cuestión del tiempo. Cuando yo me gradúe, después que yo me gradúe, hay unos proyectos que yo quiero desarrollar, pero que no lo he podido hacer todavía. Pero nada, en eso estamos. Si le gusta este proyecto, apóyelo, comparte el podcast. Muchísimas gracias, doctor Francisco Pesante González, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico. muchas gracias, Ramón. Gracias nuevamente, seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.